Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos pagar una hermosa deuda a mis estudiantes, profesores en formación de la licenciatura en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia, en el que estuvimos trabajando en el seminario en didáctica de la aritmética, entre otras cosas, los contextos aritméticos. Entonces estuvimos viendo el contexto de los números reales y el contexto de los números naturales y el contexto de los números enteros. Y eso nos llevó a muchas reflexiones, todo alrededor de este ejercicio que nos aparece acá, que es el resolver esta ecuación que usted ve que tiene fracciones o que tiene expresiones racionales o fracciones algebraicas. Resolver esta ecuación nos lleva a una gran discusión y queremos hoy consignar mucho de lo que se recogió en este seminario en didáctica de la aritmética. Entonces, bueno, en cuanto a este ejercicio, pues es un ejercicio que proviene de una tarea de lectura para los estudiantes en los que deben de leer los ejemplos del texto guía que estamos siguiendo, uno de ellos que es el precálculo Stewart. Entonces en él el estudiante se le pidió que leyera este ejemplo 10, en el que le dicen que hay una ecuación que contiene expresiones fraccionarias y donde le piden que resuelva esta ecuación. En la solución le dice que eliminamos los denominadores multiplicando cada lado por el mínimo común denominador. El mínimo común denominador. El mínimo de los comunes denominadores no nulos, por llamarlo así, o el el mínimo común múltiplo de los denominadores. En la discusión diferenciamos entonces los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y ahora lo queremos también leer aquí con cuidado, que no lo había leído yo con cuidado, es que también están utilizando el concepto de mínimo común denominador. Entonces tenemos tres conceptos, yo no lo había considerado cuando estaba discutiendo con ellos, ese otro, porque casi no lo utilizo. Entonces aquí estamos viendo el tema, en realidad lo podemos dejar como ecuaciones en R, en los números reales. En este caso son ecuaciones cuadráticas en R, en el conjunto de los números reales. Y para este mapa conceptual, y entonces tenemos tres conceptos asociados a este problema, que es el de mínimo común denominador, que es lo mismo que el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es lo mismo que el mínimo común múltiplo de los denominadores en una expresión. Denominadores en una expresión. Pero diferente al máximo común denominador, o al máximo común divisor, ese es otro, es decir, el más grande de los divisores comunes. No, en este caso estaban tratando el mínimo común denominador, pero el mínimo común denominador pues no nulo. En este caso pues no cabría el no nulo, pero en este sí, en el de mínimo común múltiplo de los denominadores, mínimo común múltiplo no nulo de los denominadores. Esto es lo que agregamos nosotros por la discusión.
y lo podré también como ir como discutiendo en estos videos de apoyo, mostrando por qué, a qué nos referimos. Nosotros estas imágenes las guardamos organizadas en el repositorio en cálculo en la carpeta de imágenes. En cuanto a los números reales, el estudio de los números reales, el contexto numérico de los números reales. Bueno, pues en este caso, como dejarlo hasta ahí, creo que ahí está bien. Entonces creo que aquí ya tenemos la dirección. Sí, para ceros reales está completo. Entonces él nos guarda este mapa conceptual ahí. Este mapa que nos tiene ecuaciones cuadráticas en R, mínimo común denominador, mínimo común múltiplo no nulo de los denominadores y máximo común divisor. Bueno, entonces ya en este empezamos entonces que de los denominadores empezamos a tomar a determinar el común denominador, que es el que nos va a permitir eliminar de esta ecuación sus denominadores. Entonces para su solución, aquí le vamos a poner como doble numeral espacio solución, pues proponemos a los estudiantes que siempre diseñen la metodología de solución. Entonces la metodología, y esa metodología en este caso pues el primer paso es eliminar los denominadores de la ecuación. Entonces para resolverla, cuando hay denominadores se recomienda es eliminar los denominadores de la ecuación. Entonces lo primero que va a hacer es eliminar los denominadores de la ecuación multiplicando por el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces multiplicando por el mínimo común de los denominadores, el mínimo común no nulo, el mínimo común de los denominadores, es decir, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Eso nos llevó a los conceptos de múltiplo y el de divisor. Entonces hubo una gran discusión y vimos también las necesidades de aprender a definir y a sacar inferencias de la definición, y con un fin también de la educación matemática, que es que los estudiantes aprendan a definir y a inferir de las definiciones. Entonces vamos a poner acá entre los objetivos de formación es que el estudiante aprenda a definir conceptos y a hacer inferencias correctas de estas definiciones, Entonces esa fue una de las grandes logros en la discusión del seminario, y vamos a ir colocando todas las otras que se fueron logrando, que fueron muchísimas. Algunos problemas de aprendizaje que se veían era un problema de aprendizaje es la simplificación de fracciones. Entonces la simplificación de fracciones tuvo problemas, algunos problemas de aprendizaje. Entonces el primer problema es la simplificación de fracciones. En cuanto a que debía quedar claro, hay un problema de que a veces se cancelaban términos repetidos en una fracción y no se cancelan los términos repetidos. Entonces se presentaba a veces los estudiantes cancelan
eh, términos repetidos en una fracción, lo cual es incorrecto. Por ejemplo, entonces el problema es que usted tenga una fracción, por ejemplo, x más 1, una fracción sobre x, y intente cancelar el x, que es un término, eso es porque está sumando en el numerador con el 1. Cancelarlo y que eso le quede un 1, eso es un error. Entonces aquí le ponemos esto es un error, le ponemos aquí text, esto es un error, este es un error. Entonces miren, es un error, esto, aquí le ponemos esto, aquí le ponemos un espacio con quad y otro backslash espacio para que no se separe un poquitico de la parte simbólica. Aquí le decimos esto es un error. Bueno, aquí le ponemos una coma. Esos fueron algunos problemas de aprendizaje, entonces aquí podemos consignarlos. Y con respecto a la solución de la ecuación, entonces bueno, pues una era empezar eliminando los denominadores, luego que los elimines, lleves la ecuación a la forma x2 más bx más c, es decir, lo que sigue es identifique la ecuación obtenida, en este caso la identificaron como cuadrática, que es correcto, y después de que la identifique, llévela a la forma canónica de una cuadrática, transforme la ecuación, transforme la ecuación en a la forma, o lleve la ecuación a la forma, transforme la ecuación obtenida en la forma estándar de las cuadráticas, a x a la 2 más bx más c igual 0. La transformas y cuando la transformas ya eliges qué método vas a utilizar, que los estudiantes utilizaron observación y el libro utiliza factorización, y se puede utilizar también fórmula del bachiller. Entonces aquí ya luego que uno la lleva a la forma es para poder elegir qué método para cuadráticas utilizar. Entonces luego factorizar y aplicar el teorema del factor nulo. Aplicar el teorema del producto nulo, que dice que si un producto es nulo es porque los factores, alguno de ellos tiene que ser cero. Y así, cuando lo aplique, resuelva ya finalmente las ecuaciones lineales que obtiene. Resuelva las ecuaciones lineales que obtiene por transposición de términos. Y por último ya verifique la solución obtenida y ya redacte una conclusión general. Entonces, y ya redacte una conclusión general. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos la metodología de solución y algunos de los elementos que en la discusión logramos en este importante seminario.
Este va a ser el vínculo para este video que llevamos hasta ahora. Y ya en el siguiente video pues les pongo cómo fue que llevamos a cabo toda la solución de la ecuación y los conceptos, y cómo fue que construimos las definiciones de los conceptos asociados a esta solución. Muchas gracias.